ejemplo de su invencible constancia, nos fortalezca. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te ruego, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hermanos, por los reyes y por todos los que ocupan cargos, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es el testimonio en el tiempo apropiado. Para él estoy puesto como anunciador y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar, alzando las manos limpias de ira y divisiones. Palabra de Dios. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia tu santuario. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyó y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y llévalos siempre. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y va.
al otro, ven, y viene. Y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista tiene su hilo, su secuencia en la narración que va haciendo. Pero nosotros, como lo vamos leyendo por partes, podemos perder el hilo. Y además porque en algunas oportunidades damos unos saltos y omitimos algún que otro texto y entonces no conservamos la secuencia. Aquí comienza el Evangelio con una noticia que no es para tomarla a la ligera. Cuando terminó Jesús de hablarle a la multitud, entró en Cafarnaún. ¿Qué era lo que estaba hablándole Jesús a la multitud? Para podernos conectar, necesitamos en primer lugar recordar eso. Jesús estaba en la llanura y en la llanura proclamó el mensaje del amor universal. Terminado este discurso, entonces entra en Cafarnaún. Cafarnaún no es cualquier localidad, es una localidad de cruce de caravanas donde conviven judíos con paganos. Es decir, el escenario apropiado para llevar a la práctica el mensaje anunciado. Esta situación que nos hace el evangelista es para no perderla de vista. Una vez proclamado el mensaje del amor universal, entramos en una población mixta, plural, y vamos a ver las repercusiones de ese mensaje. Lo primero que aparece es un centurión, un extranjero, y no cualquier clase de extranjero. Un centurión es un personaje, el evangelista lo presenta como un personaje representativo. De hecho, ya el centurión es representativo porque él manda sobre 100 soldados. Es como un capitán. Y entonces nos dice que tenía un siervo que se sentía mal, a punto de morir, y él lo estimaba mucho. Encontramos una situación ambivalente. El centurión, una figura de poder, tiene un siervo, un dominado, un sometido, un siervo. Este siervo se encuentra mal. Recordemos que esa expresión la usa el profeta Ezequiel en el capítulo 34 para referirse a los miembros del pueblo, las ovejas, dice él, los miembros del pueblo que han sido abandonados por los dirigentes. Esto es encontrarse mal. Encontrarse mal no es estar mal parqueado, ni tampoco tener disgusto, como decimos nosotros, el cuerpo disgustado, no. Es una cosa más profunda, y esto tiene que ver con el amor. Él se encontraba en condición de excluido. Claro, era siervo, era esclavo. Y sin embargo, la relación entre amo y esclavo era óptima. Él lo apreciaba mucho.
Pero esta relación personal no resuelve la situación social. El siervo sigue siendo siervo por mucho que el centurión lo aprecie. Es un ser humano disminuido, socialmente disminuido. El centurión ha oído hablar de Jesús. Y oír hablar de Jesús no es simplemente decir que Jesús existe, sino de su mensaje también. Y entonces él, que ha convivido con los judíos, sabe que para los judíos no está permitido relacionarse con los paganos. Así que decide enviarle una especie de embajada, unos miembros de la comunidad judía que estaban en una cierta posición, eran ancianos de la comunidad, personas prestantes de la comunidad, para que vayan a presentarle su situación. Ellos llevan la misión de decirle, aquí vamos a encontrar 3 verbos del campo semántico de la salud. El primero es este: le van a rogar que vaya a rescatar vivo, es el verbo que usa, rescatar vivo al criado, al siervo. Recordemos que Jesús les había dicho a Simón y a sus compañeros: de ahora en adelante ustedes pescarán hombres vivos. Aquí está, la humanidad que está a punto de morir necesita ser rescatada para la vida, que fuera a rescatar vivo al siervo. Ellos se presentan donde Jesús y le hablan bien del centurión. Le dicen 2 cosas: ama a nuestro pueblo, cosa extraña en un ocupante que tenga simpatía por el pueblo ocupado y que entable relaciones cordiales con aquellos a quienes tiene sometidos, es lo mismo que con el siervo. El hombre en sí es un hombre de cierta calidad humana, pero representa un poder opresor. Primero le dice: merece que se lo concedas, porque él ama a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. El centurión promovió la construcción de la sinagoga siendo él pagano, pero nos damos cuenta de que es un pagano que siente simpatía por la religión judía. Jesús se va con ellos y con esto indica su plena disponibilidad al servicio de quien lo necesite. Sin embargo, cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le manda otra embajada, esta de amigos suyos, ya no dirigentes judíos, sino amigos suyos. Y le dicen: Señor, no te molestes, yo no soy quien para que entres bajo mi techo. Esta es la frase que nosotros usamos diariamente en la misa, pero nosotros le cambiamos el verso: Señor, yo no soy digno. Y entonces ahí como que subrayamos nuestra condición de indignidad. Este no dice eso, él dice: yo no soy quien para que entres bajo mi techo. Por eso no me sentí apto para que vinieras tú personalmente. Me basta tu palabra.
y así mi criado se pondrá bueno. Aquí entra el segundo verbo del campo semántico de la salud, que es el hecho de quedar socialmente integrado, sano. Mi criado quedará sano. Y explica por qué él piensa eso. Dice, mi palabra en mi oficio es una palabra efectiva, se cumple. Tu palabra también lo es. Y tu sola palabra me basta. Aquí está en juego la eficacia del mensaje del amor universal de Jesús. Y cuando Jesús escucha esto, pondera la fe del centurión. Fijémonos bien en qué consiste esta fe del centurión. En la aceptación del mensaje del amor universal. Hasta ahora, lo que hemos podido ver es que el hombre hace un acercamiento tímido y siempre guardando distancia, porque él conoce cuál es la forma como los judíos religiosamente miran a los paganos. Por eso él ha sido cauteloso. Pero de todos modos, él tiene la plena convicción de que el mensaje de Jesús es solución. Y es justamente allí donde se produce esa fe que Jesús admira. La de la adhesión al mensaje de la inclusión. La de la aceptación del mensaje del amor universal. En Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Es verdad, hemos visto la dificultad de Jesús con los discípulos para que acepten el mensaje del amor universal y nada. Ellos se van por un lado, se van por el otro, se resisten de todos modos. En cambio, este pagano muestra una aceptación y una apertura total. Finalmente nos dice que al volver a la casa, los enviados encontraron al siervo sano. Aquí entra otro verbo que está en participio, que nos habla de otra cuestión. Para eso me voy a remitir a un texto que no leímos, por eso les decía que perdemos el hilo a veces, que no lo leímos de Lucas, cuando en la casa de Leví se organiza aquel banquete porque Leví fue aceptado, el publicano fue aceptado entre los seguidores de Jesús y se organizó aquel banquete, que vinieron los fariseos y los letrados y comenzaron a criticar que cómo es posible que el maestro de ustedes coma con publicanos y pecadores. Y Jesús le dijo, no necesitan de médico los sanos. Aquí en este evangelio sí usa Jesús la palabra sanos. No necesitan de médico los sanos, sino los que se sienten mal. Recordemos que al principio habíamos dicho que el siervo se sentía mal. Entonces, los sanos en el Evangelio de Lucas son los socialmente incluidos. Los que se sienten mal son los socialmente excluidos. Y lo que estos encuentran al regresar a la casa es que el siervo ha sido socialmente incluido. Es una forma muy delicada de presentarnos el impacto que tuvo el mensaje del amor universal en la sociedad pagana,
que tenía esa gran separación de clases entre los amos y los esclavos, y cómo el mensaje de Jesús produjo la integración de los esclavos, y de esa forma se logró la superación de la esclavitud. Algo semejante a esto lo vamos a encontrar en la carta de Pablo a Filemón, donde se trata también el problema de la esclavitud y la relación del amo con el esclavo cuando ambos son cristianos. Aquí la aceptación del mensaje de Jesús hace que el centurión, que no había salido de la casa, al aceptar el mensaje del amor universal, entonces ya abraza al esclavo como hermano, y se acabó el problema. Esto todavía sigue desafiándonos, porque puede ser que nosotros no tengamos estas mismas estratificaciones de amos y esclavos, pero sí tenemos otras en las que de alguna forma hacemos exclusión, discriminación y no aceptamos el mensaje del amor universal en toda su plenitud. Este centurión pagano nos hace ver que la verdadera fe no consiste en adherirse a una doctrina, sino que hay algo más profundo, es la aceptación de una persona con las exigencias de su mensaje. Cuando nosotros repetimos las palabras del centurión antes de la comunión, estamos invitados a entender que esa comunión con el Señor nos transforma mentalmente por la adhesión a una fe que nos pide mirar a cada persona como un hermano, como un igual. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.